En este video vamos a trabajar con la primera parte de Confesiones, que incluye una nota al lector y una sección llamada Confesiones Preliminares. Les recomiendo que tengan a mano el esquema de estructura que les mandé para que puedan orientarse en el texto con mayor facilidad mientras hablamos. En el video anterior mencionamos algunas circunstancias de publicación de Confesiones que dejaron huella en el texto. Algo similar cabe decir de la organización del texto en partes. Las entregas de septiembre y octubre de 1821 coinciden con una gran división entre una narración preparatoria o preliminar en la que el yo pasado aún no conoce el opio, aún no es un comedor de opio, y las confesiones del opio propiamente dichas, que van desde la primera ingesta en 1804 hasta el presente de publicación. También hay que señalar que el punto en el que se parte la entrega primera es el final de la narración en Londres, lo cual, como decíamos en el video anterior, está vinculado con el hecho de que Confesiones se publica en el London Magazine. A su vez, las justificaciones del narrador respecto de las decisiones que toma, empezando por la de publicar una úlcera de su vida, transgrediendo la norma pública del decoro inglés, como dice en la nota al lector, están orientadas a construir una relación imaginaria entre el discurso y los lectores. Estos pasajes metadiscursivos, tan frecuentes en Confesiones, en los que el discurso se vuelve objeto del discurso y en los que el narrador reflexiona junto con el lector sobre su texto y sobre su vida, pueden relacionarse con las condiciones que impone el mercado literario en el siglo XIX y con las estrategias que adoptan los escritores ante esas condiciones o condicionamientos. De Quincy no desprecia al público, sino que lo tematiza, lo representa y lo manipula, utilizando la retórica propia de los magazines como el London y el Blackwood's. Y con esa retórica va definiendo los protocolos de lectura de su texto. Diríamos, en este sentido, que el discurso metaliterario de De Quincy, o metadiscursivo, es el equivalente del discurso paratextual de baladas líricas o del discurso crítico de biografía literaria, y que su punto central es establecer el contrato de una nueva economía poética. Mucho tiempo después de Confesiones, en un texto llamado Milton, del año 1839, publicado en Blackwood's, De Quincy llamará la atención sobre esto explícitamente. Dirá que el lector es más importante que el escritor. Lo cito: el lector, gran idea, es muy frecuentemente una persona más importante para el éxito de un ensayo que el escritor. Dice también, el escritor existe en función del lector y no el lector en función del escritor. Pero también aclara que siempre, para un escritor, un lector es una forma idealizada, una proyección. El lector, ese gran personaje, es siempre sabio, siempre culto, siempre cortés. Esta observación de 1839 es importante para Confesiones, porque desde el inicio, desde la nota al lector, el lector es constantemente representado y el discurso adquiere los rasgos de una especie de conversación civilizada. Se podrían rastrear las múltiples formas de esta estrategia dialógica que adopta el texto, desde las repetidas adjetivaciones del lector a las maneras de anticipar
o de propiciar sus reacciones y expectativas. Indudablemente, De Quincey está tomando las creencias de los lectores supuestos, los ingleses que leen en London, para trazar con ellos el espacio de su discurso. Recoge lo que podríamos llamar la demanda literaria para componer su mercancía y su discurso como productor. Busquen en el texto estas expresiones para tomar conciencia de lo que digo y medir su importancia. Sorprenderá a mis lectores, no sé si habrá notado el lector, no quiero herir sin necesidad los sentimientos del lector, pero si hablo de esta manera el lector creerá que me estoy riendo. Lector, te ruego que te pongas de pie en 1813. Te ruego, amable lector, que tengas fe en lo que digo. Lector cortés y espero indulgente. El lector no tiene por qué sonreír ni tampoco por qué fruncir el ceño ante esta confesión. Conformaría un cuadro muy curioso si me fuese posible entretener al lector a costa suya. Contaré los demás sueños que recuerde, ya sea en orden cronológico o en cualquier otro que aumente el efecto de los cuadros sobre el lector. Y así en muchos otros casos. Y hay un pasaje que entra en tensión con estas apelaciones civilizadas y que, por supuesto, está enunciado como una apelación civilizada. Es este. Mi manera de escribir es casi pensar en voz alta y seguir mis movimientos de humor sin reparar en quién me está escuchando. Anoten, en quién me está escuchando es también una forma de representar la lectura como una forma de escucha. Sigue la cita. Lo cierto es que me imagino que ya han pasado 15 o 20 años y me hago la idea de que escribo para quienes entonces se interesarán por mí. En este último pasaje, De Quincey tematiza en un gesto wordsworthiano al lector como un ser del futuro, como un ser que no existe aún en el presente. Wordsworthiano, digo, porque el gesto recuerda ese dicho de Wordsworth en el ensayo suplementario al prefacio de 1815, lo tienen citado, por ejemplo, en Williams, que dice: todo poeta grande y original, en la medida en que es grande y original, debe crear el gusto con el que ha de ser disfrutado. También podrían relevarse imágenes y personajes que funcionan por momentos como análogos del lector. Me refiero a Anne, el malayo, los campesinos de Gales, el propio prestamista. Pero uno de los momentos, para mí, más notables en este sentido, es cuando el narrador introduce un pintor para describir la escena en el interior de la cabaña de los lagos. Dice: para ahorrarme el trabajo de una excesiva descripción verbal, para ahorrarme el trabajo de una excesiva descripción verbal, llamaré ahora a un pintor, ¿sí? Algo así como que va a contratar un pintor, y le daré instrucciones sobre el resto del cuadro, sobre el resto del cuadro. Y luego le va dando efectivamente órdenes para que avance la descripción. Le dice: píntame una habitación de 17 pies por 12, hazla populosa de libros, píntame también un buen fuego, etcétera, etcétera. Sobre esto hay que señalar, por una parte, que era frecuente en el London que hubiera crítica de arte, por lo que este recurso encaja con la práctica lectora de la éfrasis. Pero lo que es aún más notable es que las instrucciones al pintor son o sirven como instrucciones para la imaginación visual del lector, a quien convierte en un espectador de la propia mente del opium eater, ya que la pintura es la pintura de un recuerdo.
Esa es la famosa escena del autorretrato con el libro de metafísica y la botella de láudano, que termina con una cesión del poder imaginativo al lector. Le dice al pintor que no lo pinte a él, el héroe del relato, y el motivo que da es notable. Cito, si el público ante cuyo oído, y no ante ningún pintor, estoy susurrando en secreto mis confesiones, se ha transformado para sí una imagen agradable del físico del comedor de opio, si le ha asignado románticamente una silueta elegante o un rostro bien parecido, ¿por qué habría yo de deshacer como un bárbaro una ilusión tan grata para el público tanto como para mí? No, píntame, si quieres pintarme, conforme a tu propia fantasía. Y como la fantasía de un pintor debe estar llena de creaciones hermosas, estoy seguro de que saldré ganando. Fíjense que el pasaje o el ingreso del pintor introduce un término económico, el de ahorrarse trabajo, el trabajo de la descripción verbal, y el final del pasaje termina también con un término económico, la ganancia por la belleza que introduce la representación. Estas estrategias y operaciones del texto para modelar e instruir a sus lectores se relacionan con el hecho de que Confesiones, en su movimiento narrativo, va creando en la prensa eso que en otro lado llamé el libro romántico. La manera más rápida de hacer ver esto es presentarles una fórmula reductiva del movimiento imaginario general que parece producir Confesiones. Es el movimiento por el cual trenza esos dos espacios que mencioné en el video anterior, el espacio de la economía poética romántica y el de la economía clásica. Volvamos para esto al título y recuperemos las dos identidades del sujeto que están nombradas allí, el scholar y el opium eater. Con eso podemos armar nuestra fórmula del movimiento de confesiones. Por un lado, deberíamos aceptar que el scholar, un sujeto vinculado sobre todo con las formas del saber, del conocimiento, con los modos civilizados de conducta, con el discurso y el respeto del otro, remite en la época al sujeto ilustrado. ¿Sí? Es más, podría pensarse que en el acto crucial de las confesiones preliminares, la fuga de la escuela, hay una remisión paródica a ese sujeto, porque el scholar es entonces un escolar, un menor, que quiere liberarse de la tutela de sus mayores. Ese acto emancipatorio recuerda una de las definiciones más famosas de ilustración, que no es improbable que el germanista de Quincy conociera. En 1784 había escrito Kant en un texto llamado Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Lo siguiente. Ilustración es el abandono por parte del ser humano de la minoría de edad de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Él mismo es culpable de esa minoría de edad, cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valentía. Sapere aude, ten la valentía de servirte de tu propio entendimiento. Ese es el lema de la ilustración. Y en efecto, el scholar menor, que no solo no tiene incapacidades intelectuales, sino que es una especie de genio que todo lo sabe, y que no solo se atreve a liberarse de la tutela de sus mayores, sino que tiene algo así como un orgullo satánico que lo mueve a eso, parece
representar paródicamente ese lema de la Ilustración, sapere aude, atrévete a saber. Y lo que Confesiones le hace ver paso a paso al lector del London, que se identifica en un principio con la civilización del Scholar, es el movimiento de transformación de este Scholar en un sujeto romántico, asociado con la barbarie oriental. Dicho de otra forma, de una forma un poco más efectista, diría, la obra estaría narrando la invasión de una conciencia ilustrada, el scholar, el filósofo, el intelectual, el helenista, por parte de un poder romántico. Este poder es, desde luego, el opio, y cumple un papel comparable al de la imaginación creadora en el discurso de Coleridge y de Wordsworth. Esto es lo que le da al English Opium Eater su característica principal, que también es la característica de su estilo, esa doble condición de sujeto de saber y de sujeto de imaginación. El hecho de que se narre una transformación y de que se considere que esa experiencia pueda constituir un motivo válido de escritura literaria, puede relacionarse con la afirmación de la advertencia de Baladas Líricas, según la cual es honrada característica de la poesía que sus asuntos se encuentren en todos los temas que puedan interesar al intelecto humano. Esto es, no hay material que la poesía o la literatura no pueda tratar. La relación posible con Baladas Líricas y en particular con los controversiales argumentos del prefacio parece más clara aún cuando vemos cómo se autodefine el scholar como un hombre universal. Es una cita famosa: si un hombre que solo habla de bueyes se convierte en comedor de opio, lo más probable, a menos que sea demasiado obtuso para soñar, es que sueñe con bueyes. Mientras que en el caso que tiene ante sí el lector, encontrará que el comedor de opio presume de ser un filósofo. En consecuencia, la fantasmagoría de sus sueños, esté dormido o despierto, se trate de sueños diurnos o nocturnos, corresponde a alguien que con tal vocación humani nihil hace alienum putat, que nada de lo humano considera ajeno. En este sentido, Confesiones descarta explícitamente, por medio de este chiste, a los campesinos como sujetos interesantes para la producción de sueños. No olvidemos que los sueños constituyen en Confesiones el equivalente de los poemas. La teleología de Confesiones se define a partir de esos sueños finales. Y en lugar de los campesinos pone a este scholar, que se transforma en opium eater, o podríamos decir al ilustrado, que se vuelve romántico. El proceso de transformación podría corresponder con las transformaciones que se describen en relación con diversos personajes en Baladas Líricas. Completando esta fórmula, se puede decir que Confesiones produce un movimiento de narcotización del romanticismo, en tanto ata al universo de representaciones romántico a la figura del opio. La crítica dice que esta es una operación realizada por De Quincey sobre la imagen pública de Coleridge, a quien se vinculaba en la opinión con el opio. No lo vamos a desarrollar. Baste decir en relación con eso que Nigel Lisk sostiene que Coleridge escribió biografía literaria, el texto de 1817, para justificarse ante el público, pero que precisamente por eso ocultó todas sus desgracias en relación con el opio. Para Lisk, una de las estrategias de Confesiones fue materializar la biografía de Coleridge, poniendo en primer plano en el mismo título el elemento que Coleridge había decidido reprimir en su autobiografía intelectual. El movimiento que estamos describiendo también puede verse si seguimos la progresiva interiorización de los espacios. Confesiones va desde una situación social corriente, la del joven en la escuela, continúa con una serie de peripecias rurales y urbanas en el intento de este joven de querer emanciparse,
pasa por una escena de transformación en la ciudad y desde ahí sigue un camino de progresiva interiorización que va a terminar en la serie de sueños de la última parte. Manchester, Gales, Londres, Eton, Oxford, Londres otra vez, Liverpool. Todo esto primero y después los lagos, la cabaña, la transformación del cuerpo, su postración, finalmente la alteración de la producción mental y por último los sueños. Es decir, vamos desde el espacio institucional de la escuela hasta el espacio de la mente y su actividad onírica. Y esa es en síntesis la manera en la que el relato enlaza los dos tipos de productor y nos ofrece en la parte final el equivalente de los poemas de sus mayores, Los sueños del opio, escritos en una rara forma de prosa. Bien, dicho todo esto, pasemos a considerar los motivos del dinero en las confesiones preliminares.